Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la valiosa presencia del arqueólogo Sergio Gómez Chávez, traído desde las norteñas tierras de la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha escrito la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. Sergio, un gusto tenerte en estos micrófonos. Pues muchas gracias, Luis, gracias a Lina por haberme invitado para platicar un poco acerca del trabajo que hacemos en Teotihuacán. Que ha sido durante muchos años esta pregunta, digamos, fuera del rol original. ¿Cuántos años llevas en el Instituto Nacional de Antropología? Estoy cumpliendo 44 años de trabajar en el INA. Prácticamente mi vida, más de la mitad de mi vida ha sido desarrollada en este lugar. Hoy, pues, felicidades, ya somos añejos en esta institución, nuestra querida institución. El tema que te estamos invitando el día de hoy, que muchísimas gracias por aceptar, es una investigación que podemos decir reciente, de lo más reciente que has desarrollado en tu ya larga trayectoria y fructífera trayectoria en el INA, Tlalocan, un camino al inframundo en Teotihuacán. Pero si me permites, vamos platicando un poco acerca de tu trayectoria. Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Exactamente, estudié arqueología en la ENA, como casi todos nosotros, ¿verdad? Antes de estudiar arqueología yo estudiaba psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues por azares del destino, de la vida misma, llegué a Teotihuacán, me ofrecieron un trabajo y me quedé a trabajar ahí y tuve que cambiar de carrera al encontrarme con un gran proyecto en ese momento dirigido por el profesor Rubén Cabrera, y me fascinó cómo trabajaban los arqueólogos, el trabajo de campo, muchísima gente, y decidí cambiar a esto, que es lo único que sé hacer. Como estudiante de psicología estabas trabajando con el recientemente fallecido y extrañado Rubén Cabrera. Sí, yo terminé hasta el 5º semestre de psicología. Muy avanzado. Sí, yo muy avanzado, pero por cosas me ofrecen el trabajo en Teotihuacán, ya no alcanzaba yo a llegar a las clases en la UNAM. Entonces surgió la posibilidad de ingresar a estudiar arqueología, ¿no? Mi trabajo en ese momento era ayudar a todos los arqueólogos que estaban trabajando en ese proyecto a conseguir toda la bibliografía, yo era el encargado de lo que llamó Rubén Cabrera el banco de datos. Y eso me permitió a mí leer muchísimo, porque los arqueólogos me decían, vete a tal biblioteca y tráeme toda la información que tengas sobre este tema. Y conforme iba yo avanzando me decían después, ahora hazme unas fichas de trabajo. Y ese era mi trabajo, proporcionarles a todos los arqueólogos la información leída, digerida, y así me fui involucrando en la arqueología. Un colega nuestro, Jesús Sánchez, Jesús Evaristo Sánchez, querido Jesús, me invitaba a sus excavaciones. Me dice, oye, dibujas bastante bien, ¿cómo aprendiste? Le digo, no, pues yo soy dibujante nato. Y me invitó a dibujar y me dijo, dibujas muy bien, ¿por qué no estudias arqueología? Y mira, estamos aquí. Mira, algunos años después, ya casi 45 años en el Instituto de Antropología. Y valga señalar, tu caso no es el único, hay muchísimos casos en arqueología, en antropología, en historia, en el área pues del conocimiento de las ciencias sociales, que sus orígenes son en otro lado. No voy a decir porque son muchísimos, pero que estudiaron ingeniería o estudiaron geología, estudiaron biología y después se pasan a esta área. Pues muchos no sabía esa parte. Eres investigador de tiempo completo del instituto, tienes un centenar de artículos publicados en México y en el extranjero acerca de tus temas que han sido torales y que son los que más te han atraído: sistema de escritura y la lengua en Teotihuacán. Exactamente. Eso da para otro programa, ahorita nomás lo estoy mencionando. La organización especial de los barrios, la producción artesanal, el juego de pelota, los grupos étnicos, y algo que ahí digamos es fundamental
para nuestro querido México y nuestro querido instituto, la protección del patrimonio. Sin esa protección no podremos desarrollar lo demás, pues es fundamental. Pero también has estado en Francia. Exactamente, fui en 2 ocasiones invitado como becario. Ajá. Y entonces estuve por allá haciendo estudio en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia en 2 ocasiones y pues la pasé muy bien. Aprendí mucho porque mi trabajo no solamente era dar algunas conferencias a los estudiantes, sino hacer algún trabajo de investigación. Entonces estuve allá haciendo esta estancia de investigación en Francia. ¿Ese salto del charco lo hiciste con respecto a los trabajos en la Ventilla? No era eso, eran otros asuntos, porque justo ocurrió cuando yo estaba cursando el doctorado en la ENA. Entonces surgió esta posibilidad de hacer este intercambio y me fui a Francia en 2 ocasiones. Me seleccionaron para asistir a estar en esta escuela de altos estudios. Ya en lo que nos convoca para este programa, ya trabajaste desde el 2002, 2005 en la Ciudadela. En la Ciudadela, exactamente. Nosotros observamos que el Templo de la Serpiente Emplumada, uno de los edificios más importantes y emblemáticos que tenemos, no solo en Teotihuacán, sino en México, en el mundo, estaba sufriendo daños muy severos. Estaba mostrando daños muy severos. Hay que recordar que este edificio fue explorado por Manuel Gamio, el arqueólogo Manuel Gamio, en 1917. Entonces, de entonces a la fecha, el edificio empezó a mostrar serios deterioros. Y a finales de la década de los 90 más o menos, vemos que el edificio está teniendo fuertes daños. Y comienzo yo a trabajar en 2002 cuando convocando a varios especialistas, tanto de México como del extranjero, para analizar el problema y eventualmente proponer una solución a este grave problema que teníamos como institución. Teníamos que atender y dar una solución a este problema tan fuerte. Y así empezó todo. La Ciudadela es este conjunto muy clásico. Bueno, estamos hablando de Teotihuacán, que se ubica al norte de la Ciudad de México. Sí, muy cerquita de la Ciudad de México, más o menos unos 45 kilómetros desde la Ciudad de México. Saliendo de la Ciudad de México, tú puedes llegar a Teotihuacán por una gran carretera, una autopista muy bien hecha, en unos 35 minutos. Entonces, está relativamente muy cerca de la Ciudad de México. ¿Y es una de las zonas arqueológicas más visitadas de nuestro país? O si no es que la más visitada del país. Es una de las más visitadas. Hasta el año pasado creo que era la más visitada. Estamos hablando de millones de personas que cada año van a Teotihuacán y parece ser que ahorita ya no ocupa el primer lugar, pero sí es de las más visitadas en México. Y digamos es una de las clásicas zonas arqueológicas. Cuando se habla de arqueología a nivel mundial, claro, Teotihuacán es un referente. Lomaya y Teotihuacán y Templo Mayor son referentes a nivel mundial. Y dentro de Teotihuacán tenemos lo que es ese espacio que se le denomina la Ciudadela, que se ha estado trabajando desde el 2002. Es ese conjunto que está, digamos, para nuestros escuchas, por la puerta 1. Entras llegando de la Ciudad de México a la puerta 1, directo llegas a lo que es el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Imaginemos Teotihuacán, al norte la pirámide de la Luna, viendo desde el sur al norte, la pirámide del Sol, y en la parte más al sur estaría lo que es el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Digamos, separándose de la pirámide del Sol y de la Luna por lo que era el río. El río San Juan, que realmente no es un río, se le llama el río San Juan, pero fue una de las mayores obras hidráulicas construida en la antigüedad por los teotihuacanos. ¿Para cuestiones agrícolas? No, en este caso se trata de una obra que era para colectar los enormes volúmenes de agua de una ciudad que fue completamente construida con piedra, recubrimientos de argamasa, todo. Entonces los enormes escurrimientos que se provocaban durante la temporada de lluvias eran conducidos al río San Juan, que es más que nada una obra para conducir las aguas residuales. Nosotros cuando estábamos excavando precisamente en la Ciudadela, descubrimos un canal mucho más antiguo que este río, un enorme canal. Nosotros lo exploramos por casi 1 kilómetro y es una de las obras hidráulicas que esa sí servía para la cuestión de producción agrícola. ¿Oriente-poniente? Va paralelo al río San Juan, casi paralelo. ¿Y su ancho?
más o menos 5 metros de ancho, y en algunas partes alcanza un poco más de 1,5 metros de altura. Estás hablando de un esfuerzo colectivo enorme, un trabajo social enorme. Exactamente, es una obra hidráulica, le llamo yo una obra hidráulica monumental, porque no conozco una obra que haya sido tan grande, y además tiene una forma muy interesante, porque de un lado está escalonado, todo 1 kilómetro escalonado, que nosotros estamos planteando que servía para que la gente participar en algún tipo de ritual, ingresando al depósito de agua y hacer rituales de inmersión. ¿Como en la India? Algo parecido, vamos a decir. Te sumerges. Y además el agua fundamental en Teotihuacán, en todo el mundo es vital, pero la presencia, la idea del agua en Teotihuacán es básica. Y a lo largo de la calzada de los Muertos, pues los ductos para que corra el agua, porque si no también sí va a ser un estancamiento ahí tremendo. Entonces tenemos esta obra hidráulica que es algo realmente sorprendente, y lo más increíble es de que nosotros descubrimos que los teotihuacanos la clausuraron después de 200 años de uso, porque ya no iba a funcionar para lo que fue planeada y construida originalmente, que era para incrementar la producción agrícola. Y ese es un dato muy importante, porque esto nos permite entender cuál fue la dinámica económica de la ciudad a lo largo de su desarrollo. ¿Más o menos de qué época estamos hablando? Estamos hablando del año 200 antes de nuestra era, que es cuando se construye esta enorme obra hidráulica, y es clausurada más o menos por el inicio o 50 de nuestra era. Para nuestros escuchas, ha sido tan importante Teotihuacán que me voy a permitir fecharnos a ambos dos. Gran parte de ambos dos está muy mal dicho, pero así lo digo. Pero para nuestros escuchas, que su promedio debe ser menor que el nuestro, obviamente, pero era tan importante Teotihuacán que la Piedra del Sol venía en las monedas de 20 centavos, con un sol acá arriba, ¿no? Es un elemento simbólico nacional Teotihuacán, y tú nos estás narrando de cosas previas a este gran crecimiento de Teotihuacán. Sí, tenemos esta información, pero bien lo dices, Teotihuacán es un referente para la investigación de muchos aspectos. Hay investigadores de todo el mundo. Teotihuacán es un punto clave para entender aspectos sobre el urbanismo, sobre el desarrollo económico, social, los sistemas de producción, los sistemas de distribución. Por eso hay investigadores de todo el mundo que están haciendo investigación en Teotihuacán, porque finalmente esto nos permite entender el desarrollo no de una sociedad tan importante como lo fue Teotihuacán, sino el desarrollo mismo de la humanidad. Son elementos para entender cómo hemos llegado hasta este momento la humanidad entera. Y dentro de todos esos, mencionaba hace rato los temas que te han apasionado, que te han atraído: la escritura, la organización espacial, los grupos étnicos, la protección del patrimonio, y esto te ha llevado a que recibieras en el 2005 el premio Teotihuacán a la mejor investigación por lo de Tlalocan, por el túnel. Fue por otro motivo, pero sí en ese mismo año recibimos el premio de la Academia de Ciencias Sociales de China, que nos dieron por el mayor descubrimiento arqueológico del mundo, y en ese reconocimiento sí fue por el trabajo que hicimos en el túnel, la exploración del túnel bajo el templo de la serpiente emplumada. Que además es otro dentro de la ciudadela, el mismo templo de la serpiente emplumada es emblemático, salen las películas del Santo. Exactamente. El Santo es un famoso luchador mexicano, el enmascarado de plata, y salen esas películas. Entonces es otro referente. Sí. Estamos hablando que estás trabajando en un referente del referente y encontraste algo que ahora vamos a abordar de una vez. Has dado pláticas y conferencias en Estados Unidos, en Francia, en Dinamarca, Japón, entre otras localidades. Pues si te parece, entramos de lleno al tema de lo de Tlalocan, un camino al inframundo en Teotihuacán. Ya nos dijiste dónde se encuentra Teotihuacán.
periodo en que existe en términos generales para nuestro público, ¿cuál es? Acabas de decir 200 antes de Cristo, pero más o menos ¿hasta cuándo? La época 200 antes de Cristo es cuando ya existen en el Valle de Teotihuacán algunas comunidades que se dedican a la caza, a la pesca y la recolección y hacen actividades agrícolas, pero todavía no es un centro muy importante. Acuérdate que para esa época ya Cuicuilco, otra ciudad que está en el sur de la Cuenca de México, pues ya tiene una importancia, tiene una tradición histórica muy importante. Sin embargo, Teotihuacán comienza apenas a desarrollarse en esta época y nosotros calculamos o se ha dicho que el apogeo de Teotihuacán es entre el año 150 de nuestra era y el 550 o 600. Digamos, es su cúspide. El periodo de máximo apogeo, de expansión de la ciudad, de crecimiento impresionante, del desarrollo de todas las artes, conocimiento. Y luego viene un periodo de decadencia, en el que finalmente Teotihuacán, año 650 de nuestra era, está prácticamente abandonado. Sus edificios principales, los templos, los edificios públicos habían sido destruidos y muchos de ellos incendiados por los propios teotihuacanos. Entonces esto nos habla de un periodo de crisis muy fuerte. Pero el periodo de apogeo de Teotihuacán podemos ubicarlo entre 100 antes de nuestra era, que es cuando comienza ya a conformarse lo que es la sociedad teotihuacana, y 600 de nuestra era. Más o menos un periodo de unos 600, 700 años. Este apogeo permitió pues que se expandiera Teotihuacán de tal forma, o sea, esta fuerza que se ha hablado de su presencia en el occidente de México, pero también rebasando lo que son las actuales fronteras de nuestro país. Exactamente. Hasta Centro y Sudamérica. Centroamérica. Tenemos ahora evidencia muy, muy concreta, muy fehaciente de las relaciones que mantenía Teotihuacán con Honduras, con seguramente hasta El Salvador, Guatemala. Entonces hay una relación muy fuerte con Centroamérica, más allá de nuestras fronteras, y por el norte de México tenemos, ahora te platicaré en un momento más, evidencia de probablemente la relación de Teotihuacán con el suroeste de los Estados Unidos. Hemos encontrado pequeñas evidencias que demuestran que hubo algún tipo de vínculo. Tenemos material, lo vamos a platicar más un momento más. Tenemos turquesa, por ejemplo, que nunca se había encontrado en Teotihuacán, que viene del suroeste de los Estados Unidos. Tenemos una serie de conchas y caracoles que solamente se crían, se producen en lo que es el Mar de Cortés. En California. Entonces esto nos habla de la enorme influencia e interacción cultural que tuvo Teotihuacán con lo que era en ese momento el mundo que se conocía y más allá de estas fronteras que llamamos Mesoamérica. Entrando al punto de la Ciudadela, ya nos dijiste que porque empezaste a trabajar ahí había un deterioro, era necesario, para nuestro público, el arqueólogo Sergio Gómez no es nada más que se dedica a hacer excavaciones en la imagen clásica de un arqueólogo, sino también es lo que exploras se tiene que conservar para la visita pública, y Teotihuacán, pues ya lo mencionamos, es una zona muy visitada. Es cómo se da el hallazgo que hoy nos convoca y que te permitió recibir el premio de la Academia de Ciencias Sociales de China. Bien, estaba yo trabajando ya en una investigación, en un proyecto para atender el problema de conservación. En 2003 recibo la indicación en ese momento del director general del INAH para plantear un proyecto formal y atender este grave problema. Estábamos trabajando, contaba yo con un equipo de varios arqueólogos para tratar de eliminar o neutralizar, en todo caso, las causas del deterioro, que lo que estaba causando el deterioro al edificio, que es algo muy grave. Y estábamos en eso. No podíamos nosotros de una manera evitar que el agua cayera sobre la ciudadela. Sí. Entonces lo que se nos ocurrió fue, vamos a eficientar el sistema de drenaje, vamos a buscar los drenajes originales que debieron haber existido, y
lo ponemos en funcionamiento. De esta manera evitamos humedad. Estábamos trabajando en eso cuando la noche del 2 de octubre del 2003... No se olvida. No se olvida, no se me va a olvidar nunca, porque esto ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de mucha gente. En la noche, para amanecer 2 de octubre, se hace un hueco enfrente del edificio adosado, del templo de la serpiente. El adosado está el templo de la serpiente emplumada, y le hicieron un agregado. Exactamente, los teotihuacanos cubrieron parte de la fachada principal, una parte solamente. Entonces, enfrente de ese se hace un hueco de 83 centímetros de diámetro. Le digo a mis trabajadores, me avisan, vamos llegando a trabajar y me avisan, oye, si hay un agujero. Así me dice el guardia, ¿no? Hay un agujero que se hizo, entonces inmediatamente delimitamos el área. Ahí caminábamos, los visitantes caminábamos por ahí. Durante 100 años los turistas se han parado ahí en ese lugar, y justo esa noche se hace el hueco. Había llovido mucho, entonces se reblandece la tierra, la piedra que lo estaba cubriendo, tapando, se cae, y le digo a mis trabajadores, consigan una cuerda, voy a bajar para ver qué es esto. No sabía, te lo debo de confesar, no sabía de qué se trataba. Me consiguen una cuerda, me van bajando, atado así muy rústicamente, sin ninguna precaución. Muy Indiana Jones. Más o menos. Pero déjame decirte, a diferencia de Indiana Jones, yo tenía mucho miedo. Pero claro. Entonces me bajan, eran las 8 de la mañana, les digo, consíganme una linterna. Quito las piedras que se habían caído, y con una pequeña linterna logro ver para un lado y para el otro un conducto que se veía abajo, más o menos estoy hablando a 15 metros de profundidad. Me salgo, es una fuerte emoción, no sabía yo de qué se trataba en ese momento, no tenía idea de qué era. Y debo decirlo, ¿no? Te ha pasado a ti cuando hacemos este tipo de hallazgos. No puedes dormir. Sí. Porque ¿qué es? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Cómo voy a plantear esta investigación? Debe ser algo importantísimo. Entonces, me comuniqué con las autoridades en ese momento del instituto y les di la noticia de lo que había encontrado. Pero fue algo realmente sorprendente. No sabía. Déjame decirte, cuando bajé, 15 metros. En un agujero de 83 centímetros de diámetro. Entras fácilmente, pero 15 metros para abajo. Más o menos. ¿Oscuro? Completamente oscuro. ¿A qué olía? Mojado. Olía muy mal. Y era esto porque adentro se había metido mucha hierba. Con el paso de los siglos, se pudrió. Esto había un olor muy feo. Y nuestra preocupación es de que no se hubiera caído alguien en la noche, o por qué nos decía, ¿por qué se hizo este hueco este día? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Y olía muy mal, dejamos que se ventilara un poco esto, y fue cuando comencé a planear cómo iba a llevar a cabo esta investigación. Terminamos los trabajos de conservación que estábamos realizando para el templo, para asegurar la conservación del templo, que era la rehabilitación del sistema de drenaje, todo esto. Y hasta 2009 es cuando comienza ya formalmente la exploración de este conducto subterráneo. Mientras confinaste. Sí, se volvió a tapar, colocamos una losa de concreto y nadie podía ingresar a este lugar. Tú sabes bien que nosotros como arqueólogos en México tenemos que contar con los permisos, las autorizaciones de la instancia que regula la investigación en México, que es el Consejo de Arqueología. Entonces yo preparo un proyecto, todo lo que es el protocolo de investigación, reúno a un equipo importante de arqueólogos, asesores, convoqué a varios asesores, gente muy importante en la arqueología, y finalmente en 2009 se me otorgan los recursos para comenzar esta extraordinaria aventura de vida. Antes, ya te me adelantaste, porque lo mencionaste, debe decir, para ti es un proyecto no nada más de investigación, sino también ha sido un centro de tu vida. Sí, por supuesto, porque fíjate, durante mucho tiempo yo trabajé muchos años con el profesor, nuestro queridísimo, mi maestro de toda la vida, Rubén Cabrera Castro, falleció lamentablemente el año pasado. Trabajé mucho tiempo con él en lo que es estudiar aspectos de la vida cotidiana. Trabajamos en un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacán y aprendí yo mucho con Rubén y aprendimos mucho sobre cómo era la forma de vida de la gente común, como tú, como yo, la gente que se dedica a trabajar todos los días. Trabajamos durante casi 18 años en este lugar.
yo como asistente de Rubén en muchos aspectos, pero ahora estaba yo trabajando en otra cosa que era cuestiones sobre la ideología, sobre la religión, sobre la cosmovisión, y esto para mí ha modificado mucho mi percepción sobre lo que es Teotihuacán. Y porque además estás hablando de algo que ahorita la expresión que utilizaste me gustó mucho, gente común, y te digo, como gente común que hemos visitado la zona arqueológica de Teotihuacán por años, desde que se estableció la visita pública se ha entrado, pero también viene el caso que este túnel, que ahora ya puedes saber que era un túnel, no es un hueco de que la tierra se hundió, no es una grieta natural, no lo conocieron los últimos teotihuacanos. No. Y no cualquier personaje entraba a ese túnel. Exactamente. Nosotros calculamos, tenemos fechamientos de carbono 14 que nos permiten determinar la antigüedad de algunas cosas o materiales. Sabemos que el túnel fue muy probablemente construido a los inicios de nuestra era. Es decir, tiene una antigüedad de casi 2000 años. ¿Ok? Lo construyen los obreros, los trabajadores, y una vez que está terminado ya no es para un lugar para que entre cualquier persona. Solamente entran los sacerdotes, los gobernantes, gente con un alto estatus social para realizar una serie de rituales y ceremonias allá abajo. Entonces, yo creo que los teotihuacanos sí conocían y sí sabían que había eso allá abajo, pero nunca entraron. Bueno, entraron, sabemos ahora que entraron en algún momento, pero para otro tipo de cosas, pero no entraron para saquear o para robar el tesoro que había, vamos a decir, allá abajo. No era un tránsito cotidiano que se pudiera hacer, pero igual que ocurre con los basamentos que se conocen como pirámides, pues tampoco cualquier persona se podía subir y andar como andamos ahora, subiéndonos a las pirámides. Exactamente. Sí, no, son lugares reservados para realizar actividades rituales y para personas que tenían un alto estatus social y alguna posición en la estructura de poder, pero no era para cualquier persona. A la fecha, que tú sepas, ¿cuántos túneles se han encontrado en Teotihuacán? Hay un túnel que se descubrió en los años 70 del siglo pasado, bajo la Pirámide del Sol, que tiene casualmente la misma longitud que el que nosotros encontramos. Tiene más o menos 103 metros de longitud. Y el túnel nuestro tiene dos cámaras, antecámaras, le llamamos antecámara norte y sur, y el túnel de la Pirámide del Sol en la parte final tiene tres cámaras pequeñas, cuatro, ¿no? Y el túnel nuestro tiene 3, es la única diferencia, pero muy interesante, tienen la misma longitud y creemos nosotros que son de la misma época. Nada más que cuando se descubre este túnel, en Teotihuacán no había un arqueólogo de manera permanente. Entonces el administrador en ese momento ordena a una cuadrilla de trabajadores limpiar el túnel, sacar todo, y narran algunas, por ahí unos documentos, no está bien confirmado, que el administrador le habla por teléfono al arqueólogo Jorge Acosta. Y le dice, ven, encontramos algo muy importante y te vas a impresionar. Llega el arqueólogo y dice, ¿y dónde está todo lo que había aquí adentro? Pues ya lo quitamos porque todo estaba roto, era puro relleno y ya puedes pasar, mira, ya lo dicen que Jorge Acosta se enojó muchísimo, se moría. ¿Y dónde está todo? Lo que en los años 70 se hizo en 2 meses, nosotros hemos tardado 12 años. 12 años de trabajo de exploración continuo, casi continuo, y de una manera muy sistemática y meticulosa. Porque no son rellenos. No sé. Son elementos colocados. Sí, colocados. Fíjate que así con esta narrativa de tu aventura, que te tenemos una pregunta ahorita para empezar la segunda parte, porque vamos ya a la mitad del programa así de rápido. Recordamos que estamos en esta ocasión en nuestra gustada serie Somos Nuestra Memoria. Estamos con el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él está adscrito a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, y nos está hablando sobre Tlalocan, un camino al inframundo en Teotihuacán. ¿Lo has soñado? ¿Has soñado en el túnel? Muchas veces. ¿Sí? ¿Desde el principio? Incluso antes de iniciar la exploración, yo soñaba con eso, porque es algo que no puedes dejarlo de lado. De hecho, antes de iniciar el trabajo,
fue un proceso muy largo. Conseguir las autorizaciones de la instancia del Consejo de Arqueología, conseguir los recursos. Fueron varios años de planeación, porque yo decía, esto es algo tan relevante que no lo puedo llevar a cabo de manera rápida, o tiene que ser algo muy cuidadoso. Nos va a dar mucha información este lugar. Tardé varios años en preparar el proyecto y han sido 12 años de estar soñando con esto. Lo sueño, he tenido sueños de pronto que son un poco irreales, ¿no? Pero he soñado muchas veces. ¿Ya lo vaciaste? Está completo, el trabajo de exploración del túnel está terminado. Nos quedan algunos detalles, pero se ha terminado. Fueron 12 años de exploración continua, te digo. Mucha gente trabajando, había arqueólogos ahí conmigo al frente de la excavación y muchos trabajadores acarreando la tierra, subiéndola. Déjame decirte, nosotros revisamos, cribamos, como un arnero. Pasarle por una criba. Una criba. Sí, un colador. Y luego lavamos todo lo que la tierra y las piedras. Yo calculo que fueron alrededor de unas 1,300 toneladas de tierra y piedra que revisamos cuidadosamente y lavamos. Y eso nos permitió recuperar una cantidad de cosas y unas cosas increíbles en este lugar. Ahorita te voy a hacer una par de preguntas relativas, algunas preguntas relativas a lo que es lo estrictamente arqueológico de los materiales que has encontrado, pero me surge una duda sobre esto. Además de que, dices, presenté un proyecto con varios especialistas, o sea, la asesoría, la participación, ¿me puedes decir alguna, si gustas hasta los nombres de los especialistas? Yo elaboré el proyecto y se lo di a leer a varios colegas. Ajá. Te puedo decir el doctor Fernando López Aguilar de la Escuela Nacional de Antropología, la doctora Linda Manzanilla, el doctor Michael Spence de la Universidad de Ontario en Canadá. También estaba como asesor de la investigación al inicio el doctor Christian Duverger y muchos otros especialistas, se me escapa el nombre, pero ellos leyeron el primer documento que yo presenté al Consejo de Arqueología para tener su opinión sobre cómo lo estaba yo planteando, cómo iba yo a llevar a cabo esta investigación. Te puedo adelantar una cosa, después de todos estos años de trabajo, en el que casi todas las hipótesis, porque así es como trabajamos los arqueólogos, planteamos una hipótesis y el trabajo nuestro es encontrar o localizar las cosas, los materiales, los elementos que nos ayuden a corroborar o a modificar la hipótesis. Todas las hipótesis de trabajo que se plantearon al inicio de esta investigación han sido corroboradas afirmativamente. Eso quiere decir que el proyecto, el planteamiento original fue elaborado de una manera correcta y por eso yo busqué a todas estas personas. Dije, necesito la asesoría, los consejos de estos trabajadores, de estos investigadores. Y creo que nos ha ido bastante bien. Hemos logrado muchos avances y no son solamente por la cuestión de la gran cantidad o la relevancia de los materiales arqueológicos que hemos encontrado, sino por la forma como hemos conducido esta investigación, que ha sido, te puedo decir, sin querer ser pretencioso, ha sido una investigación ejemplar que pone en muy alto el trabajo que realizamos los arqueólogos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Por algo también te dieron un reconocimiento. Voy a dejar dos cosas muy personales para el final, te las voy diciendo de una vez. Si nos puedes comentar un sueño que hayas tenido sobre esto, ahora sí que totalmente dormido. Porque uno dice, sueño que quiero hacer esto, no. Algo que hayas soñado totalmente en tus noches de descanso. Y otra es, tú nos has dicho tu opinión, o sea, pero hay en tantos años, en 12 años de trabajo, ¿cuántos pensamientos no ocurren estando afuera y cuántos no ocurren estando adentro? Digo, eso que hemos vivido cuando estás excavando un entierro, estás excavando un mamut, estás recuperando una vasija, la cantidad de pensamientos que te pasan por la mente, eso no lo has comentado algo, pero me gustaría saber si alguno de tus trabajadores te ha dicho qué es lo que siente cuando entra. Lo uno con lo que decías hace rato, o sea, porque esto no está abierto al público.
No está abierto y desafortunadamente nunca va a estar abierto al público. Es un lugar muy importante, muy delicado, muy peligroso. Entonces no va a estar abierto nunca al público, pero estamos generando elementos para que la gente pueda vivir esta experiencia de ingresar al túnel. Ahora con la tecnología 3D va a haber una especie de reconstrucción virtual que la gente va a poder visitar el túnel, no físicamente, sino a través de estos medios que tenemos ahora. Sí, que ocurre también como se podía entrar a ver a la tumba de Pacal, y pues bueno, tiene años, no es por una, valga la expresión, una mala onda, no es una negativa sin sentido, hay un daño lo puedes entrar a ver tú, lo puedo entrar a ver yo, y después miles de personas ya no lo van a ver porque ya desapareció. Aquí habría un problema, y eso me lleva a la otra parte. Entonces dejamos esas dos cosas personales para el final, ¿te parece? Ahora, características de este túnel, antes de que me digas los materiales, me dices, tiene 103 metros de longitud. Para que tengamos una idea, una cancha de fútbol, más o menos, tiene 100 metros. Esto es 3 metros más que de largo, que una cancha de fútbol profesional. Ok, pero tú entraste aquí, ¿en qué parte? Yo entré por un hueco de 83 centímetros de diámetro. Y después planeo llevar a cabo la excavación unos metros más al oeste para localizar la entrada principal, porque ese hueco por el que yo bajé no era la entrada principal. Entonces yo digo, voy a excavar ahí para buscar la entrada principal. Tuve mucha suerte, porque justo donde yo dije, aquí vamos a excavar para encontrar la entrada, ahí la encontramos. Hubo varias circunstancias. ¿Cuántos metros? Son más o menos 12 metros después del hueco que bajé del día 2 de octubre. Y la encontramos. Y luego, bajas, es un hueco, una excavación que hicieron los antiguos teotihuacanos, más o menos de 5 metros por cada lado, excavado en la roca, en el tepetate. Llegas a más o menos 15 metros, un poquito menos de 15 metros desde el nivel de la superficie actual, y luego tiene 103 metros de largo. Más o menos a los 71 metros hay 2 pequeños cuartos. Y luego desciendes más a casi 18 metros. Continúas caminando hacia lo que es el templo, el templo de la serpiente emplumada, y llegas al final, donde hay 3 grandes cuartos que llamamos la cámara norte, sur y este. ¿Entras de pie? Entras de pie. El túnel, cuando fue construido y funcionaba, esto tenía más o menos 2,50 metros. Es irregular las dimensiones, pero te puedo decir más o menos 2,50 de ancho, y en algunas partes alcanza hasta los 3 metros de altura. Sí, entras bastante. Pero bien. Me estás hablando de que es un trabajo enorme de la gente que lo hizo. Tú me estás hablando, hago un túnel de 15 metros de profundidad. ¿Cuánto de ancho? 2,50. 2,50. Para sacar toda esa cantidad de tierra es un esfuerzo enorme. Sí. Y después de eso, 103 metros, hacia manteniendo más o menos a la misma profundidad. Bueno, me dices, a los 70 y tantos metros baja otros 3. ¿No? Sí. Entonces, estás hablando de un esfuerzo que más o menos, como ¿cuánto tiempo calculas que se llevaron? Es muy difícil calcularlo, porque hay que pensar que ellos no tenían herramientas de metal, como tenemos ahora. Todo el túnel fue construido usando herramientas de madera, de piedra o de hueso, que eran los instrumentos, la materia que usaban ellos. En todo el túnel están las marcas de las herramientas que ellos usaron, están los huecos. Y se nos ocurrió algo muy, muy básico. Vamos a inyectarle silicona a estos huecos. Una vez que endureció el silicón, lo quitamos y tenemos la forma de las herramientas de todo el túnel. Sí. Entonces, por eso sabemos cómo construyeron el túnel. Van usando una herramienta de madera, le van sacando filo, porque a veces es muy duro el tepetate, el suelo donde fue excavado. Lo van sacando filo a la herramienta y luego cambian porque ya se rompió o se desgastó. Pero tenemos todas las evidencias de cómo construyeron este túnel, te digo, al inicio de nuestra era. Que además estás hablando carencia de oxígeno. Es difícil. Visibilidad. Exactamente, porque tenían que iluminarse con una antorcha, una tea. Estás hablando que es un trabajo de minero. Un trabajo muy duro, porque además, déjame decirte, en época antigua, en época prehispánica, el nivel freático se encontraba entre los 12 y los 15 metros. O sea, se inundaban. Cuando ellos estaban excavando, imagínate unas teas encendidas para iluminarse, el humo de esto, y además con el agua a las rodillas.
Entonces debió haber sido muy complicado, muy y por eso nos cuesta trabajo decir cuánto tiempo tardaron en hacer el túnel. Y estás hablando de, no es nada más la elaboración del túnel, sino también es qué sentido tiene que ser este túnel, y ese sentido también lo puedes estar encontrando con los materiales que has registrado. Sí. Nosotros desde el inicio del trabajo planteamos una serie de hipótesis que, como te comenté, se han ido corroborando afirmativamente. Nosotros dijimos, el túnel es una representación metafórica del inframundo. Cuando nosotros excavemos, así trabajamos los arqueólogos, tenemos que encontrar ciertos elementos que corroboren que esto es el inframundo, como se concebía en época antigua. Y en efecto encontramos muchos elementos que nos corroboran esta hipótesis de que el túnel fue construido para recrear metafóricamente el mundo subterráneo. Encontramos en todo el túnel impregnado con un polvo de mineral brillante para representar las estrellas que hay en el cielo del inframundo. Encontramos al final del túnel un paisaje montañoso en miniatura, y en unos huecos más profundos encontramos mercurio para representar los ríos y lagos que, de acuerdo con las fuentes escritas, sabemos era como se imaginaba el inframundo. Entonces todos estos elementos nos llevan a considerar que en efecto el túnel representaba el inframundo, y hemos aprendido muchísimo con este hallazgo sobre aspectos de la cosmovisión y la religión, no de los antiguos teotihuacanos, sino en general de Mesoamérica. Déjame comentarte, tuvimos la suerte, mucha suerte, mucha fortuna de que nos visitara el doctor Alfredo López Oste, cuando estábamos en la plena etapa de exploración, las ofrendas por todo el túnel. También estuvo con nosotros el doctor Enrique Florescán en 2 ocasiones. Enrique Florescán. Es director del INAH. Exdirector del INAH. Ellos habían trabajado mucho aspectos sobre la cosmovisión, sobre lo que es el Tlalocan, el inframundo. Y déjame decirte lo que entró el doctor Alfredo López Ostin al final, se queda en silencio, voltea para todos lados y me dice, todo lo que hemos imaginado y escrito sobre el inframundo está aquí, lo estoy viendo. Para nosotros era algo muy importante esa percepción que tenía el doctor Alfredo López Ostin. Cuando entró el doctor Enrique Florescano, muy poco faltó para que salieran sus lágrimas. Y para nosotros fueron cosas muy significativas, ¿no? Porque veían que el trabajo que estábamos haciendo había sido bien hecho y íbamos por el camino correcto. Además de elementos como el mercurio, estos polvos que reflejaban lo que es el mundo estelar. Sí. ¿Qué otras evidencias has encontrado? Tenemos tenemos alrededor de 800 caracoles, grandes caracoles decorados de una manera extraordinaria. ¿Cortados? Completos, cortados nada más en uno de los extremos. ¿Como para hacer cordita? Para hacer trompetas, precisamente. Algunos decorados con con símbolos de la iconografía maya, lo que corrobora que los teotihuacanos ya mantenían vínculos muy estrechos con las élites mayas desde el inicio de nuestra era. Tenemos miles de objetos de jade de la mejor calidad en el túnel. Acuérdate que el jade no hay en México. El jade solamente se encuentra en el río Motagua, en Canadá, en Guatemala, perdón. En el sur. Entonces, más o menos como a 1,400 kilómetros de Teotihuacán. Miles de objetos de jade. Tenemos cacao, por ejemplo. ¿De dónde viene el cacao? Pues seguramente del Soconusco, en esta ruta hacia la Guatemala. Tenemos el mercurio, que probablemente viene de Honduras, es mi hipótesis. Toda la pirita, miles y miles de objetos de pirita que creo yo vienen de Guatemala, pero hay que hacer los análisis para corroborar esto. Los caracoles, tenemos una esfera de ámbar impresionante. Que también es del sur. Que viene del sur, el ámbar solamente hay en un poblado cerquita de Palenque, en Chiapas. Tenemos, yo te mencioné el cacao, tenemos, ¿qué otras cosas? El cacao, hule. Encontramos las pelotas de hule con las que se juega, practica el juego de pelota.
Y eso también nos refuerza la idea de que este es un elemento asociado con el inframundo. Acuérdate, los mitos originarios dicen que los gemelos bajan al inframundo a enfrentarse en un juego de pelota contra los deidades malas del inframundo, y pasan una serie de cosas, pero se hace el juego de pelota en el inframundo. Entonces, por esa razón, al encontrar nosotros las pelotas, nos refuerza la idea de que esto es una recreación del inframundo, pero tenemos las pelotas de hule. Obsidiana. La obsidiana, muchísimos objetos. Pedernal, obsidiana. ¿Tienes hueso? Tenemos muchos huesos de grandes felinos. Pero fíjate qué interesante, solamente tenemos el cráneo y las garras. No tienes columna vertebral, no hay nada, costillas. No hay nada. Y eso nos llevó a plantear una idea, que estos restos los colocaron porque eran pieles. ¿Sabes? Cuando haces antes se hacía, ¿no? Que se cazaba o algún animal, le quitabas todo lo que llamamos nosotros arqueólogos el postcraneal, el esqueleto postcraneal, que es todo el cuerpo, y solamente se dejaban las uñas y el cráneo, y lo colgabas en la pared, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos, muchos, pero son unos cráneos y unos colmillos, que hay unos que tienen hasta 10 o 12 centímetros de longitud. Esto nos ha llevado a plantear de que estos animales fueron criados en cautiverio, y estamos por confirmar una hipótesis. Bueno, ya tenemos algunos avances. Estaban dándoles de comer mucha carne mezclada con maíz. Entonces estaban generando animales muy grandes para obtener pieles muy grandes. Ya. Muy gordos, ¿no? Sí. Estaban ¿perros? Muy pocos, pero sí tenemos lobos, esqueletos de lobos, y algunos otros, casi todos son felinos, elementos animales asociados al inframundo. Insectos. Sí. También. Tenemos restos de insectos, de escarabajos, las patitas, las alitas. El escarabajo es un animal asociado al inframundo. Penetra. Encontramos mosquitos. Cuando nosotros estamos revisando la tierra para encontrar las semillas, y esto, ahorita te platico esto, encontramos mosquitos en perfecto estado de conservación. Se metieron hace 2000 años y ahí murieron, y entonces nosotros, al estar revisando cuidadosamente la tierra, tenemos los mosquitos. Se conservaron, o sea, se hizo una cámara como un vacío. Increíble, tenemos más de 8000 objetos de madera. En toda la historia de la arqueología de Teotihuacán, solamente el profesor Rubén Cabrera había encontrado un objeto de madera. En contexto arqueológico, contexto de excavación, nosotros tenemos cerca de 8000. Hemos contado hasta ahorita, pero no hemos terminado. Hemos contado hasta el año pasado, contamos 106,000 semillas de todo tipo de plantas en perfecto estado de conservación. El clásico frijol, maíz, chile, amaranto. Muchas semillas de tuna del nopal. Deliciosa. Maíz, tenemos un huesito de aguacate. Es increíble lo que hemos encontrado. Sorprendentemente, en el hueco por donde yo bajé, pero varios años después, encontramos lo que yo creo eran ramos de flores. Están atadas, encontramos restos de la cuerda con la que se ató, están envueltas en algo que todavía no podemos descifrar, saber en qué están envueltas, pero es increíble porque se lograron conservar. ¿No es entonces como una disposición como la que se tiene conocimiento de la tumba de Tutankamón o la tumba de Pakal? Hago toda esta obra por años, por mucho tiempo, coloco algo, lo sello y me voy. Uh-huh. Aquí se fue usando se estuvo usando por cerca de 200 años. Luego ellos lo cierran, construyen muchos muros a lo largo del túnel. Lo van tapiando. Lo van tapiando y colocan un muro y dejan una ofrenda. Colocan otro muro y otra ofrenda, otro muro y otra ofrenda. Lo cierran. Pero alrededor del año 370, entre 370 y 390, porque tenemos los fechamientos de carbono 14, entran por el hueco que yo entré, se van arrastrando encima de todo el relleno, porque ellos rellenaron completamente el túnel para impedir que alguien tocara lo que habían dejado, y van haciendo fogatas, van haciendo fogatas
arrastrándose. Solo había un pequeño espacio entre el techo y el relleno que ellos habían colocado. Nosotros tomamos los carbones, los fechamos y por eso sabemos cuándo entraron. Entre 370 a 390 de nuestra era. Pero ellos no tocaron nada porque todo estaba sepultado abajo. Había 2 metros de relleno hacia abajo y estaban todos los demás objetos. A partir de este conjunto de hallazgos, me cuesta trabajo decirle hallazgos, de todo este proceso de investigación que has desarrollado a lo largo de 12 años, ¿cómo podría decir que era la visión de este inframundo en Teotihuacán? Uh-huh. ¿Cómo podrías concebirla? ¿Qué idea se tenía de ello? Durante mucho tiempo se pensaba o se hablaba de que el inframundo era el lugar de la muerte. Ajá. Es el lugar a donde cuando morimos vamos. Sí. Pero ahora mi percepción o la percepción debe ser distinta. No es el lugar de la muerte, es el lugar del origen y de la creación. Algunos mitos dicen que nosotros salimos del inframundo, entonces tenemos que entender y nos ayuda a entender mejor esta percepción que existía en época prehispánica de qué es el inframundo. Es solamente un paso para volver a nacer. Es el concepto del renacimiento. Aquí lo tenemos, pues. Es el lugar a donde vas para volver a nacer, no en términos de reencarnación, ¿verdad? Sino es de cómo está fluyendo, vamos a decir, la energía, ¿no? Después de todo eso, ¿qué es en un, vamos a decir, no un mundo ideal, sino en un programa de trabajo que es el que estás desarrollando, toda esta investigación? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué es lo que te faltaría por hacer? Una sería esto que nos acaba de decir, que yo ya me apunto, quiero verlo, esa recreación para poder visitarlo, poder estar ahí, no directamente con Sergio, no tuve ese gozo de estar en ese hallazgo, sino es que además de esa recreación, ¿qué es lo que te falta? Fíjate que digo muy rápido, estamos haciendo un programa, generando un programa para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda ingresar de manera virtual al túnel. Pero además estamos agregándole algo. La gente va a poder ver un objeto. El objeto que nosotros ya restauramos, lo hemos vuelto a colocar en el lugar que nosotros lo encontramos. Y la gente, cualquier persona, va a poder con un clic tomarlo en la computadora, lo va a poder girar, ver por todos lados y va a decir, bueno, ahora quiero ver el siguiente. Bueno, primero dejas ese y ahora toma el siguiente. Sí. Y lo vas a poder ver, manipular sin tocar el objeto. Sí. Eso es mucho trabajo y estamos haciéndolo. Estamos digitalizando todos los objetos. Pesadísimo el archivo. Algo muy pesado. Tengo un equipo de colaboradores, tengo varios arqueólogos, uno estudia la cerámica, otro estudia la pizarra, otro la pirita. Tengo conmigo la fortuna de contar con 3 biólogos jóvenes, todos. Uno estudia la concha, otro estudia los restos de animal, otro estudia lo que es botánica, las semillas, en fin. Calculamos que tenemos alrededor de 500,000 de semillas, pero no hemos terminado de contar. Entonces es un mundo de materiales que tenemos que completar su estudio para eventualmente presentar los resultados a la gente, al público y sepa qué es lo que encontramos en este lugar tan importante y entienda cuál es la importancia simbólica y brindar nosotros una explicación científica plausible de este lugar y de todo lo que encontramos. Esa es nuestra meta. Esa es una parte, pero para llegar a ello, tú necesitas terminar de analizar todos esos materiales. Exactamente. Año tras año nosotros estamos avanzando, pero nos falta mucho todavía porque son miles. Hay cosas que sacamos nosotros del túnel y apenas estamos volviendo a abrir las cajas, abriendo las bolsas y estamos encontrando cosas que no habíamos visto allá abajo, ¿no? Y entonces es mucho trabajo, un largo proceso de trabajo que tenemos que continuar durante años. No sabemos cuánto vamos a tardar para poder dar por concluido este trabajo. Y esto es, digamos, una parte, tratar de entender este túnel, para tratar de entender por qué en esa parte, porque el túnel lo podrían haber hecho en otra parte. Exactamente. En otro lugar de Teotihuacán. No nada más es lo que tengo aquí, cómo fueron haciéndolo, sino es
¿por qué se decidió que fuera aquí en la Ciudadela? Sí. ¿Por qué a los 15 metros? A los actuales 15 metros, ¿no? ¿Por qué no a los 3? Porque, bien lo dices, si era de hacer un hueco bajo la tierra, ¿por qué excavaron a 15 y no a 5 o a 10? Sí, porque estaban buscando ellos el nivel donde está fluyendo el agua sagrada, el agua del inframundo. Son cosas. ¿Por qué lo hicieron en la Ciudadela? Sí. Todas esas son preguntas que nos hemos hecho y que tendremos que responder. Y además, en todo eso estás hablando, cuando empezamos esta plática, que estamos llegando, empezamos a bajar el tren de aterrizaje, dijiste, esto es cosmovisión. Pero yo me gustaría también verlo del otro lado, es ahora, si ahora en México 2024 se planteara, vamos a hacer una obra de esa naturaleza, deja de lado, quita la tecnología. Que se hiciera como se hizo en aquel entonces, implica también una cuestión de poder. No es nada más que alguien tenga la posibilidad de hacerlo, sino el control para que mucha gente pueda dedicarse. Yo, Luis Alberto López Guario, me indican y voy a estar ahí con mi piedra haciendo el agujero. Pero hay alguien que me va a estar manteniendo, que me va a traer de comer. Sí. Y va a haber Sergio que va a estar sacando la tierra y al rato me van a sustituirme. Porque déjame regresar a eso. Hace rato hablamos de el trabajo para hacerlo, la luz y el oxígeno. Pero también en tu caso, como arqueólogo, como investigador, entraste y también tuviste que tener cuidado con el oxígeno. Sí. Tuvimos que implementar una serie de medidas para que eso no se nos derrumbara. Es un lugar perfectamente hecho por los antiguos teotihuacanos, pero con el paso del tiempo las paredes se fueron erosionando. Entonces en algunas partes había riesgo de derrumbe, entonces tuvimos que construir toda una estructura metálica para evitar que eso se nos derrumbara. Tuvimos que instalar un sistema de extracción de aire, porque allá abajo se estaba generando un gas que se llama radón, que es un gas que se produce por la descomposición natural del uranio que hay en la Tierra. Cuando tú estás expuesto mucho tiempo a esto, hay estudios que te dicen te puede dar cáncer de pulmón. Entonces, hay una serie de medidas que se tuvieron que tomar, decisiones para no poner en riesgo la vida de los arqueólogos y toda la gente que estuvimos ahí abajo mucho tiempo, ¿no? Te bajas a esta hora. Digamos ahora, para los escuchas, es mediodía en la Ciudad de México. ¿Te bajas ahora? ¿Cuánto tiempo estás allá adentro? Nosotros estábamos de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que era cuando salíamos a comer. Y luego regresábamos de 2 de la tarde hasta las 4:30, cuando ya salíamos y guardábamos, cerrábamos todo y hasta el otro día volver a comenzar. De esta manera, de manera continua, durante casi 12 años. Ese ha sido el trabajo. Antes de irnos, vamos a pasar estas dos cosas. Bueno, primero te digo, a nuestros escuchas, si a alguien le interesa conocer más acerca de este trabajo, quiero decir que hay un video en YouTube. Hay muchos videos que se han hecho, pero es la página del Instituto, el canal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vamos a encontrar varias cosas. La gente puede teclear Teotihuacán, túnel, Tlalocan, y vas a encontrar videos que ha producido nuestra institución para difundir esto. Pero vas a encontrar muchas cosas, ¿no?, que se han producido de este sorprendente hallazgo. Y bueno, si ustedes tienen la posibilidad, ya hemos dicho que es de las zonas arqueológicas que durante muchos años fue la número 1 de visitas. Si tienen la posibilidad de ir, muy, muy bien recibidos. Ojalá tengan esta oportunidad y tengan la oportunidad de platicar con Sergio, porque hemos avanzado en este programa. Tenemos por lo general 1 hora y la cual se nos está yendo. Precisando para nuestros escuchas, es INA TV, tiene su propia área de producción. Ahora estamos en Radio INA. Ahí en la plataforma YouTube, pónganle INA TV, y ahí, como bien dijo Sergio, Tlalocan, túnel, en fin, varias
Y vas a encontrar muchas cosas. Se han hecho varios documentales para distintas cadenas de televisión, no solamente de México, de todo el mundo. Se han producido muchas documentales. Puedes encontrar muchas cosas. Son avances. Ajá, ¿no? ajá. Porque obviamente esto falta. No, imagínatelo, esto le ocurre a Gamio. Uh-huh. Sí. O sea, hay cantidad de arqueólogos de gran renombre, no nada más en México, sino a nivel mundial, que han trabajado Teotihuacán, como dijo Sergio, internacionales han venido para acá. Y ahora Sergio nos está escribiendo, podemos ir a esta página, es una frase trillada, pero está escribiendo una gran página acerca de la historia teotihuacana y la historia de la arqueología, de podríamos decir un hallazgo, así se inicia, pero con un gran proceso de investigación. Dos cosas, vamos a hacer, quiero decir también, Sergio, he tenido el gusto de leer sus escritos, no nada más de corte académico, de corte científico, sino también es buena pluma. Nos ha escrito para unos libros que estamos acá sacando, narraciones de lo que ha vivido. Entonces se les recomienda que acerquen también a esa pluma, y por eso lo dejé al final. Primero empiezo, te comentaban algo los trabajadores. No entrabas solo, entrabas con gente, incluso teotihuacanos actuales, que son tus trabajadores. Mis trabajadores. Digamos, trabajador manual, no especializado, pero entran contigo. ¿Qué te decían? Déjame decirte, primero, todos entrábamos siempre con mucho respeto a este lugar. Por ejemplo, allá abajo no podías comer, no podías fumar. No, para nada. O sea, todos entraban con mucho respeto. Durante mucho tiempo nunca hubo música allá abajo. Pero de pronto ya los trabajadores, porque por ese ambiente que se crea ahí, de que todos están trabajando en completo silencio, donde solamente escuchas el ruido de las herramientas, trabajando y hablando de ellos, de cuestiones del trabajo cotidiano. Pero de pronto había música. Y a veces yo les ponía música clásica. Y me decían, jefe, esa música no nos gusta. Nos va a dormir. Sí. Pero para decirte que ellos entraban siempre con mucho respeto. Conmigo trabajó yo ya lo conocía, había trabajado con él hacía muchos años, pero él había trabajado con el profesor Eduardo Matos en los años 60. Entonces son expertos excavadores, son trabajadores manuales. Don Julio Alba acaba de cumplir 90 y tantos años y sigue bien, nuestro querido con cuerda el señor Julio. Ahorita ya no. Hicieron escaleritas, supongo yo, ¿no? para poder bajar, ¿no? No, él ya no pudo seguir trabajando. Yo le dije, don Julio, véngase, aquí va usted a trabajar en tal cosa. Y le daba pena no poder trabajar. Pero gente muy experta, deja así rápidamente, llegaron a hacer una entrevista de una televisora y se acercan a uno de los muchachos y le hacen esta misma pregunta. Me sorprendió la respuesta que dio, porque nos dio una visión de cómo entendía él el túnel y qué era lo que representaba para él mismo como parte de su identidad como teotihuacano. Y yo lo estaba escuchando, ¿no? Y decía, pero qué respuesta tan interesante. Dices, es un trabajador común, un trabajador que no tiene muchos estudios, pero la respuesta que nos daban todos ellos era realmente sorprendente, porque al entrar a este lugar tu visión era otra cosa, te olvidabas del mundo arriba y estabas totalmente concentrado. De broma, nosotros implementamos el premio de una cerveza muy famosa en México que se le otorgaba al que hacía el descubrimiento más importante de ese día. Llegó un momento en que nadie quería ganar el premio de la cerveza porque les colgábamos aquí una lata de cerveza cortada, porque eran tantos los hallazgos y todos eran muy comprometidos con el trabajo, muy cuidadosos. Jefe, ya encontré esto, venga a ver. Y aunque eran a veces cosas muy pequeñas, todos estaban realmente emocionados. El trabajador que descubrió el mercurio estaba impresionado. Había otro trabajador que de pronto me dice, jefe, mire, encontré esto que parece hule. Le digo, yo creo que se desprendió de tu zapato. No, jefe, está saliendo de ahí abajo el hule, el mercurio. Otro me dice, mire, esto parecen patitas de escarabajo.
Pues son eso. Entonces, imagínate, ellos con mucho cuidado estaban recuperando y emocionados del respeto, trabajo. Dedicación y además entendiendo de otra forma a lo que es el ser arqueológico y a lo que es el proceso histórico. Sí, exactamente. Don Julio Alba, yo de broma le decía, usted tiene sangre real, don Julio, porque acuérdate que Alba Izlizóchitl estuvo en Teotihuacán. Sí. Entonces le decía, don Julio, usted es de sangre real. Y decía, yo no soy de sangre real ni nada, yo soy un simple trabajador, pero yo aprendí con él a hacer arqueología, ¿no? Él me enseñaba, había trabajado en los años 60 haciendo excavación, entonces conocen mucho. Son gente muy sensible y creo que durante todo el proceso la gente pudo acceder a entender mucho sobre el aspecto de su propia mentalidad, su idiosincrasia, y están reconociendo en el túnel lo que es de sus que es propio de ellos, ¿no? Ellos son los dueños de este pasado. Gente de ahí. Soy yo mismo, estoy viendo a mis abuelos. Exactamente. Además del Instituto Nacional de Antropología e Historia, participó el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Sí, un muchacho, rápidamente, me habla Salvador Guilén, que era el arqueólogo que está en Templo Mayor, me dice, oye, él era coordinador de arqueología, me dice, te voy a mandar un muchacho que hace robots, a ver en qué lo empleas. Llega el muchacho, me dice, oiga, me manda Salvador, yo hago robot, pero me gusta la arqueología, ¿en qué le puedo ayudar? Y de pronto dije, pues no, en nada. No se me ocurrió, pero es que yo quiero ayudar. Y de pronto se me prende el foco y digo, a ver, hay un agujero en el túnel pequeñito. ¿Tú podrías construir un robot que entrara a revisar y para ver qué hay adentro? Sí, yo lo hago. ¿Y cuánto cuesta? Me dice, 20,000 pesos. Volteo con mi muchacho que traía el dinero en la bolsa. A ver, dame 10,000 pesos. Aquí están. ¿En cuánto tiempo me lo entregas? En 2 meses. Órale, pues. Ya que se iba, le digo, a ver, ven, dame tu nombre y tus datos. Pero me emocioné, ¿ves? Entonces, nos construye el robot. Estamos muy orgullosos porque era el primer robot que se usaba en una exploración arqueológica en el mundo. ¿Cómo se llama el robot? Tlaloc 1. Ahora tú ves los documentales y usan drones y robots, pero nosotros fuimos los primeros en usarlo en todo el mundo. Muy feo, por cierto, el aparato, pero muy eficiente. Entonces, después construye otro que ya nos costó mucho más dinero, pero fue una experiencia de muchas. Han sido, un día voy a tener que contar todo lo que nos sucedió contar la historia del famoso robot. Trabajó el Poli, pero ha trabajado gente de la UNAM, de distintos institutos, no solamente en México, de instituciones extranjeras. Hacemos análisis muy especializados en los laboratorios de investigación de los museos franceses, que nos apoyan haciendo análisis muy sofisticados. En fin, ha sido una colaboración de científicos mexicanos y de otras partes del mundo. Cerremos con tu sueño. Escoge uno de los múltiples que has tenido. Te voy a decir que soñaba. Mucho. Fue un sueño muy recurrente. Que yo bajaba a un túnel muy profundo, caminaba y de pronto había un gran hueco. Y yo decía, ¿por qué esa gente no baja por ahí? Y yo quería subir, pero era un gran hueco. Y ¿veías el sol? Sí, se veía el cielo, pero yo bajaba, caminaba y allá veía, es lo que soñaba, porque me estás preguntando. No, hay libertad de expresión. Y yo veía que había un gran hueco por donde entraba la luz, pero yo veía mucha gente arriba, a la orilla del hueco, como un cenote, vamos a decir. Y yo quería subir y decía, ¿por qué esas personas no bajan o por qué? ¿Qué están viendo? Yo caminaba entre grandes rocas y lo que de pronto veía era la luz que entraba por ese pero ya no podía yo caminar más. Eso fue un sueño muy, muy recurrente que se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Me estás preguntando qué soñaba. Es un sueño, nada más. No es algo de la realidad. Era mi subconsciente traicionándome de que era. No, y además tú estabas ahí abajo y eras objeto de observación. Por supuesto. Sí. Se te estaba observando, te sentías observado. Oye, Sergio, ha sido un gusto. Así fue, es una hora, pero realmente no se sintió. Ya tenemos aquí muchos temas a partir de los cuales se puede desgranar, porque quedamos hace rato. Una cosa es
tu propia trayectoria, cerca de 45 años en el instituto, tu propia trayectoria en Teotihuacán, la importancia de Teotihuacán, la importancia de la Ciudadela, la importancia de este maravilloso templo que aparece, era de las postales favoritas que se vendían de México. Visité México y venía el templo de la serpiente emplumada. Y tú has encontrado algo que, vuelvo al punto, ni siquiera la mayor parte de los teotihuacanos o conocieron o no pudieron entrar. Sí. Y has tenido el placer, el gusto de estar ahí, recuperar esa información y darnos una probada para que nuestro público, nuestros radioescuchas tengan acceso a ello. Es un privilegio saber de este tema, de estas características, y por eso ha sido también en el plano personal, porque pues al fin de cuentas somos seres humanos, ¿no? Exactamente. Pues esto ha sido, así muy rápidamente hemos hablado de la importancia de este hallazgo. Estamos también, pues es una oportunidad para invitar a la gente, toda la gente, que vayan a Teotihuacán. Teotihuacán es un lugar que se debe de visitar con ánimo de aprender de lo que son las antiguas culturas mesoamericanas. Es un lugar que se puede disfrutar muy bien. Entonces, la invitación para que vayan a Teotihuacán, vayan con los niños, nos visiten de todas partes del mundo. Es un lugar extraordinario. Creo que nunca vamos a acabar de sorprendernos de este maravilloso lugar, y lo que yo he hecho es solamente contribuir un poquito a al conocimiento de lo que fue una de las sociedades más complejas e importantes del antiguo México. Lo has expresado muy bien, y esa es la idea, ¿no? La función es, como lo hemos hablado en otras reuniones que hemos tenido el gusto de participar, de, digamos, un poco más tensas, largas y a veces tediosas que lo que hoy estuvimos, pero pues al final de cuentas es nuestra misión, ¿no? Dar a conocer, pues, sino qué sentido tiene el conocimiento, ¿no? Sí. Es un científico que da a conocer al mundo. Luis Alberto López Guario, en nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la muy generosa participación del arqueólogo Sergio Gómez Chávez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él es adscrito a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Muchas gracias a nuestros escuchas. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radio INA, Gabriela Marientes Garza, la realización Evanibaldo Morales Ellis, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Luis Alberto López Guario les da las gracias y estamos en contacto. Vamos a cuidarnos mucho y hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias, Sergio. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.